ideas. Primero hablar el director de la universidad, luego mi persona, les voy a explicar un poco en qué consiste esa estrategia y Lina, que es coordinadora del comité ejecutivo de la Redsin, y por último tenemos la presentación de la profesora Diana. Entonces, bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a esta actividad de Un Café con el Experto que se desarrolla por la Redsin, Red de Semilleros de Investigación de la Universidad, que está pues orientada esa red a la realización de actividades de formación en investigación que posibiliten la interacción entre los distintos miembros de los semilleros de investigación de la universidad, fomentando la interdisciplinariedad, el liderazgo y el desarrollo de habilidades y actitudes para la investigación en los integrantes de los semilleros de investigación de la universidad. En primer lugar, quiero darles un saludo muy especial en nombre de Diana Alexa Torres Rincón, quien es la coordinadora de investigación de la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, quien se encuentra en este momento desarrollando una pasantía breve en el exterior de capacitación sobre temas asociados a el emprendimiento, la innovación, etcétera, que son propios de su gestión en la universidad y en la seccional. Por supuesto, ella está normalmente al frente de esta actividad, pero pues obviamente hoy no está con nosotros, pero por supuesto esta actividad hace parte pues de lo que se pretende dentro de los semilleros de investigación, la coordinación de investigación y por supuesto pues ella nos ha pedido que prioricemos esta actividad como una actividad muy importante dentro de las labores del desarrollo de la investigación en la seccional. Nos acompaña hoy la profesora Diana Lucía Grajales Lopera, con el ánimo de hacer una presentación de una ponencia sobre la contaminación por particulado y ruido, un acercamiento desde la comunidad y, por supuesto, desde allí compartir su experiencia de investigación y sensibilizar a ustedes, los asistentes, tanto presencial como virtualmente, sobre este tema en particular, pero sobre todo sobre la actividad de investigación dentro de la universidad. Entonces, sean ustedes bienvenidos, tengan, por supuesto, la posibilidad de dialogar con la profesora para conocer mejor esa experiencia de investigación y, por supuesto, sacar provecho en beneficio de proyectos que ustedes pueden desarrollar dentro de la universidad con, por supuesto, los semilleros que se tienen en la actualidad y, por supuesto, otros que se pueden crear. La idea que hemos planteado es que de los semilleros surjan, por supuesto, grupos de investigación. Los grupos de investigación también sabemos que no se crean por decreto, sino que se construyen paulatinamente en la medida en que se vayan realizando actividades de investigación, publicaciones, investigaciones propiamente dichas, en fin, todo eso es un proceso que esperamos en algún momento conduzca a la creación de semilleros, perdón, de grupos de investigación en la seccional. Esa es parte de la tarea que tenemos o que hemos orientado desde la coordinación de investigación y por supuesto desde la dirección de la seccional Oriente, por supuesto. Entonces esta actividad es muy importante y agradecemos su presencia y su participación. Buenas tardes y mucho éxito. Bueno, nuevamente buenas tardes. Agradecerles pues por el espacio brindado el día de hoy. Mi nombre, bueno, como ya muchos me conocen, es Sebastián Ocampo. Actualmente soy estudiante de Ingeniería Agroindustrial y soy el coordinador de Redsin Oriente. La Redsin es la red de semilleros de la Universidad de Antioquia y somos los encargados de brindar pues
todos estos espacios de divulgación científica, que la comunidad como tal, sea academia, la sociedad, puedan visualizar qué estamos haciendo dentro de los semilleros. Actualmente también soy el encargado del semillero de investigación en desarrollo agroindustrial CEIDEA y tenemos pues varias estrategias de divulgación científica. En la alianza Cooperación Semillero Redsim traemos hoy pues la presentación del café con el experto. Bueno, el café con el experto, muchos me preguntaban, ¿van a hablar de café? No, el café con el experto es una estrategia como tal donde nos tomamos un café, compartimos un espacio de divulgación científica para pues, que todos podamos aprender de lo que se desarrolla, de lo que se hace dentro de los semilleros. Esta estrategia como tal, antes en pandemia como tal, empezó pues de manera virtual, ¿cierto? Realizamos las reuniones por Meet, se programaba la reunión y ya pues ahora retornando a la presencialidad, ya pues que por decirlo no estamos en época de contingencia, se realiza este espacio de manera presencial. Es el primero pues de que yo estoy actualmente en la red. Entonces, bueno, muchas gracias por venir el día de hoy. Espero disfruten de este espacio. A continuación las dejo con la compañera Linda que les va a hacer una invitación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar acompañándolos el día de hoy en esta seccional. Les confieso que es la primera vez que yo vengo aquí y estoy encantada, maravillada. Es un lugar en realidad muy bonito, se siente un ambiente muy bonito y con las personas que he podido conversar hasta el momento siento que están también enamorados de su sede. Entonces, comparto también este sentimiento porque es muy lindo estar en este lugar. Mi nombre es Lina Mesa, como ya lo han dicho el señor coordinador Juan Carlos y también como lo decía Sebastián hace un instante, yo actualmente soy la secretaria de la Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de Antioquia, estoy postulada para ser la coordinadora para este próximo periodo, las votaciones serán la próxima semana, para que también se motiven desde sus semilleros a asistir a las reuniones ordinarias. Esta es una pauta también para que recuerden pues, que esa participación es importante para nosotros. Quiero hacer pues como un pequeño comentario y luego una invitación. Quiero empezar diciéndoles, agradeciéndole a la seccional por permitirnos realizar estas actividades que nosotros desde Ciudad Universitaria, desde Medellín, hemos venido realizando ya desde el 2017. La estrategia Café con el Experto sí es un poco más actual, que empezó presencial en 2019 y que hemos tenido que mantener por las circunstancias de pandemia, tuvimos que mantener en la virtualidad un tiempo, pero que ya estamos retornando nuevamente a la presencialidad. La red de semilleros de la Universidad de Antioquia es una red de semilleros, pero sobre todo de estudiantes que nos hemos encargado pues, de la formación, de la innovación en investigación. Nos hemos propuesto desde estos colectivos pues trabajar en aras de los semilleros de investigación. Lo hablaba hace un rato con la profesora Diana, y es que nosotros también podamos poner la investigación como algo más cercano, algo más amigable, algo más afable, algo más que nosotros sintamos un poco más cerca y que nos motive también a participar de estos espacios. La investigación ha cambiado, ya no es como hace algunos años que los únicos que investigaban eran los investigadores o los profesores. Hoy podemos decir que los estudiantes también investigamos y que los estudiantes llegamos como con esa chispa de ideas, de un contexto que se está viviendo y con un montón de propuestas. Entonces creo que es importante que continuemos realizando este trabajo. La seccional pues ha estado muy activa desde sus 18 semilleros, pues ha venido realizando un trabajo muy interesante, muy bello. Y nosotros pues hemos estado tratando de acercarnos también desde Ciudad Universitaria para que no sigamos desarticulados, sino que trabajemos cada vez más cerca, cada vez más en conjunto, pues que no se sientan pues tampoco como los que están lejos de, sino que al contrario podamos trabajar conjuntamente.
La red de semilleros pues cuenta con diferentes estrategias de las cuales nosotros también esperamos que ustedes puedan participar. Y nosotros, a partir de la alianza que se hizo en 2017 con la Fundación Universidad de Antioquia y con la Vicerrectoría de Investigación, pues contamos con otros recursos que también nos permiten pues como participar de eventos. Entonces tenemos unos fondos con los que podemos asistir a eventos locales, nacionales e internacionales. Algunos de ustedes pues, incluso ya han podido utilizarlos, pero saben pues que cuentan con eso, que si ustedes quieren ir a hacer una ponencia desde su semillero en otra ciudad del mundo, pues cuentan también con un apoyo económico para que puedan asistir a esos espacios. Si es igual nacional o es local, pues también van a contar con ese espacio. También contamos con la estrategia de Reactivándonos, que también son unos talleres que nosotros hemos estado realizando, sobre todo en los semilleros que de pronto están un poco más apagados, y lo que hacemos es unos talleres que motiven a continuar pues como con ese trabajo investigativo. También hemos realizado el encuentro de semilleros. El encuentro de semilleros este año se realizó en el mes de marzo. La camisa que tenemos ahí rosa es la camisa que usamos en este encuentro de semilleros. Algunos de ustedes también estuvieron allá. Lo que hacemos es que nos encontramos para dar cuenta de qué es lo que estamos trabajando al interior de los semilleros. También trabajamos pues el café con el experto, y una de nuestras estrategias pues como más queridas es el campamento de investigación que nosotros realizamos una vez al año. Esta es nuestra quinta versión del campamento, y pues posiblemente mañana o a lo largo de la semana les estará llegando la invitación a los diferentes semilleros de la sede para que asistan. También los semilleristas, los estudiantes semilleristas puedan asistir a esta estrategia que se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto. Entonces, para que dentro de sus semilleros de pronto empiecen a conversar, si quisieran asistir y participar de este espacio, que es un espacio inicialmente formativo, pero que también pretende generar alianzas investigativas e interdisciplinarias. Y pues también para que nos acerquemos un poco entre nosotros, entre las diferentes seccionales, ya que asisten estudiantes de todas las seccionales, pero para que nos acerquemos también entre nosotros. Bueno, Sebas y yo tenemos hoy la camiseta del campamento pasado, también para motivarlos, para que se motiven a asistir, para que no dejen de ir, para que vayan y aprovechen este espacio. Y les traje el buzo, este chompa le decimos acá, ¿cierto? Para que también se antojen. Miren lo bonito. Este es el eslogan de nosotros, ¿cierto? Almas semilleristas, somos almas semilleristas. Entonces, la idea es que, bueno, que vayan, que se motiven, que participen de todos los espacios que tenemos, y que puede que estén de buenas y nos ganemos los diferentes souvenirs que tenemos. Les agradecemos por recibirnos en este espacio, y le doy paso a la profesora Diana con su ponencia. Bueno, buenas tardes. Pues yo cojo el micrófono porque no soy capaz de quedarme quieta, entonces sé que no me escucharían bien si dejo el micrófono ahí quieto. Bueno, como ya lo mencionaron, yo soy Diana Lucía Grajales Lopera, soy ingeniera química de esta nuestra Universidad de Antioquia, con maestría en ingeniería química. Yo mi maestría la hice con el grupo Catálisis Ambiental de la sede de Medellín. Y luego pues de mi maestría, bueno, durante mi carrera y después en la maestría y después de la maestría, he tenido un enfoque muy ambiental, que es un poco raro o no tan común para los ingenieros químicos, pero a mí me encanta la ingeniería química, soy una apasionada por ella, pero me gusta mucho el enfoque ambiental de la ingeniería química. Entonces van a ver que a lo largo pues de mi vida profesional y académica me he movido mucho en este campo de la parte ambiental. Les cuento entonces que, como les decía, pues soy una ingeniera química, como decía, en ingeniería química, pero si ven el título, hablo de la parte ambiental, material particulado y ruido, y hablo desde un acercamiento desde la comunidad. Creo que todas estas cosas juntas a veces pueden sonar como raro, pero precisamente eso es lo que les quiero contar, para que vean que la investigación tiene muchos enfoques y que uno nunca está cerrado a una sola cosa,
sino que desde nuestros puntos de vista, de nuestras profesiones y desde nuestro día a día podemos aportar mucho a la investigación. Entonces, para eso quiero hablarles de un proyecto que está en este momento en curso, que une todas estas cosas que les he mencionado, que es el proyecto del aire nos conecta para vivir bien. Este proyecto surgió de una alianza entre la Facultad Nacional de Salud Pública, el Laboratorio de Higiene de la Facultad, el área de higiene ambiental y el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina. Como ven, más mezcla, ¿cierto? Medicina, salud pública, ingeniería, es una mezcla de muchas cosas, pero precisamente eso es lo que me parece que hace mucho más interesante este proyecto y por eso me gusta tanto venir a compartirlo acá, porque muestra precisamente todos los enfoques que pueden existir para un mismo tema. Este proyecto surgió como idea en el laboratorio donde estoy trabajando. Ellos siempre han medido la calidad del aire, el ruido, la contaminación por chimeneas, pero ha sido un laboratorio muy de extensión. Entonces surgió, así como de pronto a cada uno de ustedes le ha surgido esa duda, ¿qué más puedo hacer? Aparte de un servicio o aparte de estudiar, ¿qué más puedo hacer que se pueda encaminar a la investigación? Inicialmente, de pronto uno se cierra mucho, como que pues que nosotros solo medimos y ya, y eso es lo que hacemos. Y muchas veces ustedes pueden pensar lo mismo, es que yo estudio y sé algo de ingeniería agroindustrial y sé algo de psicología, pero hasta ahí. Entonces, al principio a veces es difícil como identificar ese más allá, pero entonces surgió esta alianza y nos dimos cuenta que esas mediciones no solo servían para cumplir la norma y para cumplir una obligación en una empresa, sino que también servían para nosotros como comunidad de enterarnos de algo que es un problema que parece que es de todos y de nadie, porque muchas veces lo identificamos como un problema de ciudad y ese mismo nombre a veces como que nos hace pensar como que pues, es de la ciudad, o sea, es de los edificios, de las calles, eso no es problema mío. Entonces yo creo que ahí desde el mismo nombre a veces les damos otro concepto y resulta que estos problemas de ciudad no solo es que no son culpa de los edificios, sino que son culpa nuestra, sino que también nos afectan a nosotros los creamos y cuando hablo de nosotros, no somos solo los seres humanos, sino también los animales, las plantas, nuestras mascotas y en general pues todo nuestro hábitat se ve afectado por estos problemas de ciudad. Aquí vemos algunos datos que suenan pues como asustadores. Por ejemplo, que se estima que la exposición al PM2.5 contribuye a 4.9 millones de muertes en todo el mundo, lo cual genera pérdida de alrededor de 147 millones de años de vida saludable. Y esto no es diferente, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, que también puede generar alrededor de 35.000 muertes anualmente y causan alrededor de 276.000 años de pérdida de vida saludable. Entonces ahí vemos que son datos pues como que impactantes y que incluso en Colombia se estima que aproximadamente el 8% de las 200.000 muertes anuales están relacionadas con factores ambientales. Entonces ahí vamos viendo, ¿cierto? Como que esto no es que sea problema de otros, sino que de verdad es problema de todos. En el Valle de Aburrá, que yo sé que en este momento no estamos específicamente en el Valle de Aburrá, pero digamos que es el sector más cercano que tiene una problemática muy importante respecto a esta parte de calidad del aire. Esto pasa porque aparte de que somos muchos, tanto muchos carros como mucha industria, aparte de eso tenemos unas condiciones meteorológicas y geográficas que hacen que hayan épocas con mayor contaminación. Y ahí es donde vuelvo. No es problema de otros, sino es porque sea culpa de la geografía, de la naturaleza, es que para qué construimos acá. No, eso agrava el problema, pero pues el material particulado no se genera porque las montañas nos rodean. Lo que hacen las montañas es que el material particulado permanece más tiempo ahí cuando hay una capa de nubes baja. Entonces en esa época es peor la contaminación por material particulado, pero insisto, no es problema ni culpa de la geografía, sino nuestra. Entonces, para que vayamos interiorizando todo eso. En general, hay muchos contaminantes atmosféricos, pero como ven desde el título, yo me estoy enfocando en material particulado, que es lo que vamos a hablar más hoy respecto a la contaminación del aire, porque es uno de los más importantes a nivel de Colombia. Es uno de los contaminantes más significativos y que causan mucho más efectos en Colombia.
Hablando también de problemas de ciudad, que entonces ya sabemos que cuando hablemos de ciudad no nos imaginemos los edificios, sino que nos imaginamos a nosotros mismos. Otro problema grande, que lo volvemos muy normal y nos acostumbramos a vivir con él, es la contaminación por ruido. Pues todos hemos estado expuestos al ruido e irónicamente a este contaminante se le llama el contaminante silencioso, porque ahí supuestamente silenciosamente va haciendo mucho daño y no nos damos cuenta. Pues no es tan silencioso obviamente, pero no nos damos cuenta del daño que nos está causando. Y esto no solo nos afecta el oído, sino que puede afectar otros órganos y principalmente la salud mental de toda la comunidad. Incluso esta problemática del ruido y de la contaminación del aire por material particulado está priorizada en ciudades como Medellín dentro de las tres primeras preocupaciones de la población. Entonces aquí ya como que vamos aterrizando de la problemática de que no es problema de otros, es problema nuestro. E incluso aquí también hablamos de los otros, los animales, que incluso el ruido puede generar desplazamientos de fauna y esos desplazamientos de fauna pueden generar desaparición de algunas especies, ¿sí? Entonces, pues no son cosas como tan superficiales las que pueden causar el ruido que lo hemos venido normalizando tanto. Bueno, en cuanto a la contaminación por material particulado, pues conocemos las fuentes típicas, que son los vehículos, sobre todo los tipo diésel, las empresas, la quema de basura, ¿cierto? Pero también hay otras fuentes que son fuentes naturales, como los volcanes, que aunque aquí en Medellín o cerca no tengamos volcanes activos, sí tenemos, por ejemplo, en Pasto, un volcán que puede generar material particulado y los vientos pueden ocasionar que ese material particulado llegue hasta acá, así como las arenas, que a veces creemos que es mito, que las arenas del Sahara se vienen hasta acá, pero no, es verdad, las corrientes de viento pueden traerlas hasta acá y enfatizar la problemática, pero volvemos a lo mismo. No nos podemos enfocar solo en las fuentes naturales, porque la misma naturaleza compensa esas fuentes de contaminación. Pero cuando la naturaleza no solo tiene esas fuentes de contaminación, sino que tiene otras que nosotros hemos creado, pues ya la naturaleza no le da para compensar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, aquí creo que la mayoría mirará esta foto y dirá, pues como que cambió de tema, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo traigo es para que pensemos en nuestro cabello y nos hagamos una idea de qué tan pequeño es ese material particulado del que estamos hablando. Esa contaminación por material particulado son partículas muy, muy pequeñas que están compuestas de una mezcla de muchos materiales y que son tan pequeñas que en un solo cabello humano podrían caber 5 partículas PM10, estas que vemos acá. Es decir, si usted se mira un cabello, en el diámetro de ese cabello podrían caber 5 partículas PM10. Entonces es algo muy, muy pequeño. Y dentro de cada una de esas partículas cabrían 4 partículas PM2.5. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, ¿qué es eso PM10 y PM2.5? Son las categorías principales del material particulado. Eso se categoriza por el diámetro de esas partículas. Y ese PM10 significa que son partículas con diámetros menores a 10 micrómetros. Ya vemos que son tan chiquitas que en un solo cabello cabrían 5. Y las PM2.5 son con diámetros menores a 2.5 micrómetros, que son muchísimo más pequeñas porque en un solo cabello cabrían 20 partículas PM2.5. Entonces yo creo que ahí ya nos podemos ir haciendo una idea de qué tan pequeñas son. ¿Y cuál es el problema? Que al ser tan pequeñas entran muy fácil en nuestro organismo. Las PM10 a veces alcanzan a ser filtradas por la nariz o por nuestros órganos externos de la respiración, pero las PM2.5 se alcanzan a ingresar tanto que pueden irse al torrente sanguíneo y potencialmente dañar cualquier órgano. Entonces de ahí que vamos hablando mucho de PM10, PM2.5, pero principalmente hablamos de PM2.5 porque son de preocupación mucho mayor para la salud de las personas. Ahí seguimos con la mezcla de cosas, ¿cierto? Ya estamos hablando de la parte ambiental y ahora vamos a hablar un poco de la ingeniería, que la ingeniería nos ha servido en este caso para medir ese material particulado.
Hay muchos equipos para medir material particulado. Los que están observando en la foto en este momento son unos equipos automáticos que funcionan 24 horas al día, los 7 días de la semana, y que dentro del proyecto los tenemos ubicados en la CIU, al lado de la Facultad de Salud Pública, y en el Centro Comercial Aventura. Estamos midiendo la calidad del aire en esos puntos para saber en el barrio que se está desarrollando el proyecto, que es el barrio Jesús Nazareno, que es el que queda alrededor de la Facultad de Salud Pública, cómo es el aire que estamos respirando. Entonces estamos caracterizando ese material particulado que se genera allí. Resulta que ese aire que estamos caracterizando es para saber cómo está el barrio, ¿cierto? Pero esos datos también podemos acceder ya en otras estaciones ubicadas según la normatividad y podemos acceder a esa información en otras aplicaciones que vamos a ver más adelante. Cuando medimos ese material particulado, entonces nos va a dar una medida de concentración. ¿Qué es la concentración? Es la cantidad en microgramos de material particulado que hay en un metro cúbico de aire. ¿Sí? Nos dice qué tanto material particulado hay en el aire. Eso se traduce a un índice que se llama ICA, que es índice de calidad del aire. Y ese ICA es el que nosotros muchas veces escuchamos, que estamos en alerta naranja, o que el aire está en amarillo, o que está en verde. Esas son unas categorías que se hacen para el aire para indicar qué tan buena o mala es la calidad del aire y qué tanto nos puede afectar a nosotros los seres humanos. Y con base en eso, entonces se toman decisiones y se dan recomendaciones. Si es buena la calidad del aire, pues no hay recomendaciones muy específicas, pero ya si vamos, por ejemplo, a que el aire ya está en naranja, que está dañino para los grupos sensibles, entonces se recomienda que los grupos sensibles no hagan actividades al aire libre. Y ahí es donde salen pues como todas estas recomendaciones de parte de las autoridades ambientales. Un segundo, yo les muestro aquí. En cuanto a la medición, me he olvidado sacar eso. En cuanto a la medición de material particulado, también les quiero mostrar aquí algunos filtros que se han usado. Como les decía, hay muchos tipos de equipos. Los que les mostré en las fotos son unos equipos automáticos, pero hay otros equipos manuales en los que lo que hacemos es en un filtro recopilar ese material particulado y pesarlo en una balanza común, pues como con todas las especificaciones, y les quiero mostrar algunos de esos filtros para que nos hagamos una idea de qué tanto es el material particulado. Si vemos este, por ejemplo, pues originalmente era blanco, y creo que desde cualquier punto del salón pueden ver que ya no es blanco. Todo eso es material particulado, que obviamente son partículas muy pequeñas, pero al juntarse tanto sí las podemos ver. Entonces, ¿qué tanto se pueden juntar para que ya las veamos si eran tan pequeñas? Este es otro que es directamente de una chimenea, también era blanco, entonces ahí pueden ver la cantidad de material particulado que hay, y todo esto es lo que finalmente queda también atrapado en nuestros pulmones. Entonces todo esto es lo que estaría llegando a nuestros pulmones. Tenemos otro ejemplo. Este de pronto está un poquito más claro, pero también se nota la diferencia del blanco con esta cantidad de material particulado. ¿Listo? Pues para que ahí nos demos cuenta e insistamos que no es un problema de otros, es un problema de todos. Entonces, como les decía, recuerden que podemos consultar este tipo de datos. En el Valle de Aburrá, por ejemplo, está la página y la aplicación del CIATA, donde podemos encontrar datos de varias partes del Valle de Aburrá. Este, por ejemplo, son datos de lo más cercano al oriente, que sería Santa Elena, y vemos que en este caso pues la calidad del aire es buena, pero vemos los valores por cada una de las horas, ¿cierto? Este también es un equipo automático como el que les mostré anteriormente. Esto también lo podemos consultar, por ejemplo, para Río Negro, en la página CISAIRE, que es el subsistema de indicadores de calidad del aire. Y en este caso, bueno, aunque no sé si allá alcanzan a ver, pero aquí hay una línea azul delgada que me muestra los picos de contaminación también por horas. Se ve clarita, pero espero que tengan buena imaginación. Entonces se imaginan unos picos de material particulado y esto lo podemos consultar para varias estaciones en el oriente.
La más cercana que yo encontré que tuviera datos de manera continua es esta, que es de Río Negro, se llama Estación San Antonio, de monitoreo continuo, y esto lo podemos consultar. ¿Para qué? Pues primero por curiosidad, a mí a veces me interesa saber cómo está, ¿cierto? Segundo, esto nos ayuda a entender el problema y también a modificar nuestro comportamiento. O sea, si la calidad del aire no está tan buena, entonces yo debería evitar salir a hacer ejercicio al aire libre o caminar muy cerca de vías principales, etc. Entonces eso también nos ayuda. Y también para estimular nuestra curiosidad de investigadores y mirar qué podemos hacer, cómo podemos nosotros influir en este problema. Analizando datos, buscando opciones, hay muchas formas en que todos podríamos influir con este tipo de problemas. Cambiando nuevamente a la parte de ruido, a nuestro contaminante silencioso, entonces podemos ver que hay una escala, ¿sí? Una escala de niveles de ruido que se miden decibeles y que nos indica más o menos qué tan dañino puede ser el ruido. Si es muy bajo, si es por ejemplo un estudio de grabación o una biblioteca, pues es un sonido porque no nos molesta ni física ni mentalmente, y entonces estaríamos en un ambiente tranquilo. Pero si ya vamos subiendo, ya una lavadora, una aspiradora, ya eso empieza a convertirse en ruido, hasta llegar, por ejemplo, a una explosión, que ya es un ruido que puede causar daños severos y que puede ser demasiado molesto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si nos devolvemos aquí, una lavadora y una aspiradora estaría alrededor de los 60 y 70 decibeles. Y si vamos a mirar la normatividad de ruido ambiental, supuestamente en un sector de tranquilidad, los decibeles permitidos en un horario diurno, que es desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, sería máximo 55 decibeles. Entonces, ahí vamos comparando, ¿cierto? O sea, ni con una lavadora cumpliríamos ese estándar. Y mucho más si es a nivel nocturno, porque para garantizar el descanso se recomienda que deberían ser mucho menos estos decibeles. Entonces ahí es para que nos vayamos haciendo conscientes del impacto que nuestra vida puede generar en esa contaminación acústica y que cada uno podría empezar como a hacer pequeñas prácticas que ayudaran a mejorar esa contaminación, es decir, no mejorar la contaminación, sino a disminuirla, ¿cierto? Este tipo de datos también los podemos consultar, no son tan comunes como los de calidad del aire, pero también existen estas mediciones. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ruido y si vemos, si comparamos con el verde claro es el de mediciones diurnas y el verde oscuro es de mediciones nocturnas. El límite amarillo, esta línea amarilla que se ve abajo, es el de emisión permitida, el nivel de ruido ambiental permitido nocturno. Entonces, si vemos todas las barras azules oscuras sobrepasan ese nivel. O sea, en ningún momento se cumplió el nivel máximo permitido. En cuanto al diurno, todas las barras claritas, azules claritas, llegan casi al nivel máximo. Entonces, digamos que ese sí cumple, pero aún así, pues son niveles de ruido muy altos. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta. Nuevamente, para que estos datos, y es donde nosotros en el laboratorio nos encontramos como en esa encrucijada, ¿cierto? ¿Para qué medimos? ¿Para qué nos sirve? Y ese es el uso que empezamos a darle, ¿cierto? Primero, para concientizarnos de que nosotros somos los causantes de estos ruidos y por ende los debemos minimizar. Y segundo, para ver cómo mitigar ese efecto de los ruidos en nosotros. ¿Listo? En cuanto a los efectos, pues la teoría nos dice
una investigación sin ningún equipo, porque lo que hacíamos era investigar con la comunidad, con la participación de la comunidad, saber su percepción, involucrarla en actividades para hablar sobre el tema, y esto nos abrió pues como una perspectiva muy interesante de la contaminación a partir de la comunidad. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho recorridos barriales para conocer el barrio e identificar esas fuentes de contaminación. Hemos hecho grupos focales, algunas pausas activas, donde a partir de juegos hablamos de la contaminación por material particulado y ruido. Y también hicimos unos experimentos para niños, donde ellos a partir de unos experimentos de calidad de aire y ruido podían identificar esas fuentes también y ese enfoque de qué podemos hacer nosotros. A partir de esto, lo que logramos fue validar muchas de las cosas que ya sabíamos dentro de la teoría, pero también encontramos otras opciones que no habíamos tenido en cuenta. Y ahí es donde es interesante la participación de la comunidad, porque nos abre perspectivas, amplía fronteras en lo que de pronto nosotros como investigadores muy académicos a veces no nos enfocamos. Por ejemplo, una de las cosas que no habíamos identificado como fuentes de ruido son las sirenas de las ambulancias. Uno dice, pues una ambulancia pasa cada muy poquito, pero no, ese barrio está ubicado alrededor de mucha zona hospitalaria, entonces no es que pase una cada día, no, pasan muchas y genera mucha contaminación. Y es un poco contradictorio porque se supone que como hay tantas zona hospitalaria, debería ser un sector de tranquilidad y de bajo ruido, pero por el contrario pasan demasiadas ambulancias y eso también genera mucha más contaminación auditiva. Otra que de pronto no habíamos considerado es el metro, que nosotros consideramos que no es tan bulloso, pero cuando ya uno vive cerca del metro, se da cuenta que de pronto no es tan silencioso, sobre todo, y volvemos a lo mismo, pues el metro como tal está hecho para funcionar muy bien y silencioso, pero cuando usted se para fuera de la línea amarilla, hace que el metro pite cada que llegue a la estación. Entonces, ese pito es el que genera mucho más ruido. Entonces, no es que el metro esté mal hecho, sino que nosotros, con nuestros comportamientos, hacemos que no funcione como debería funcionar. Entonces, eso es uno de los puntos que tenemos que trabajar. Pues los trabajos en las calles y las perforaciones, que creo que todos lo hemos vivido alguna vez en nuestras casas, pero de pronto no está considerado tan directamente cuando hablamos de contaminación auditiva. Y otro que no habíamos tampoco caído en cuenta es que como hay tantos hospitales y funerarias en el barrio, los mismos gritos de los familiares generan unas fuentes de ruido muy altas. Y es otra cosa que nosotros como investigadores nunca habíamos pensado, pero ellos dicen que incluso es una de las principales porque hay épocas en que es impresionante pues cómo se escuchan los gritos y los llantos de la gente. Pues cosas que son un poco difíciles de controlar, pero que como investigadores no habíamos tenido en cuenta en este enfoque. Otra cosa que nos dijeron es que nuestra misma universidad también causa afectación en cuanto a ruido, porque los extractores de aire de la CIU generan un ruido muy alto en la noche, entonces también es algo para evaluar y considerar. Y en cuanto a la parte de material particulado, también mencionaron otras fuentes que de pronto no habíamos tenido tan en cuenta, que son los mismos desechos sólidos, los habitantes que queman esos desechos sólidos o incluso la orina y la materia fecal, entonces también genera olores y partículas en el aire. Y algo también que mencionaron mucho es que pues allá no hay una industria grande que uno considere como contaminación, pero hay muchos talleres pequeños que también generan contaminación. Y cuando hablamos de fuentes, muchas veces solo pensamos en las superindustrias y no pensamos en esos talleres pequeños que son focos de contaminación que van sumando. En cuanto a los efectos, además de los que ya hemos hablado y que son muy típicos, mencionaron mucho las afectaciones mentales por el ruido, pues de la salud mental, el detrimento de la comunidad y las relaciones interpersonales por causa del ruido y también por causa del material particulado y de las restricciones que ponen cuando hay alertas, que eso genera muchos roces en la comunidad. Y el estrés, la irritación en los ojos, que de pronto son efectos que no son tan considerados normalmente, pero que para el día a día de la comunidad son muy importantes. E incluso uno de los efectos principales de ambos tipos de contaminación que ellos mencionaban
es que la gente se va aburriendo en el barrio y la gente entonces se va yendo y ellos los que van quedando se van sintiendo solos y eso también afecta la salud mental de las personas, eso afecta la tranquilidad en el barrio, cambia totalmente de ser sector residencial a comercial y eso aumenta mucho más la generación de ruido e incluso de material particulado, entonces son enfoques bien interesantes. En cuanto a las soluciones, fue interesante que ellos mismos también les gustaría que hubiera mucho más monitoreo y control de la autoridad, que se creen alianzas con las instituciones, que también se aprenda a manejar el ruido, porque hay veces, pues, por ejemplo, pues los gritos de los familiares, es como difícil ir a decir, es que usted se está pasando de los decibeles cuando está llorando, ¿cierto? Muy horrible. Entonces también hay que empezar a mitigar un poco los efectos y ellos mismos proponían que una de las formas era meditación y otros efectos, pues como prácticas personales que ayuden a disminuir esos efectos, incluso el uso de protección auditiva, ¿sí? Entonces muchas cosas que se pueden identificar, que son cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y que dependen más de nosotros que de otros. Y entonces vuelvo a lo mismo, creo que ya estoy cansona con eso, pero eso es lo que yo quiero que nos quede, que es que pues la autoridad ambiental no puede venir a decirte es que tú tienes que meditar para que no te afecte la salud, o es que tú no puedes llorar acá porque estás afectando al vecino. Pues hay cosas que no se pueden controlar desde la autoridad ambiental, sino que nosotros como comunidad sí lo podemos hacer. Podemos empezar a meditar, podemos empezar a controlar los horarios de música alta, y eso no lo va a hacer la autoridad, eso lo hacemos nosotros en nuestro día a día, con nuestra cotidianidad, incitando al respeto para los otros, respeto de los ciclistas, respeto del peatón, todo esto influye. Incluso otra de las soluciones que mencionaron y que me parece muy interesante que hubiera surgido es evitar ocupar las aceras con parqueaderos, con talleres e incluso ocupar las mismas calles que en el sector se ven muy ocupadas con carros parqueados, con talleres, con muchas cosas. Y eso es muy importante que nos demos cuenta que influye bastante en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque interrumpe el tráfico, entonces hay más pito, más ruido. Y si yo me atravieso, o si hay un carro atravesado, ocasiono que un carro frene y al arrancar genera muchísimo mayor material particulado. Entonces, todas estas cosas son pequeños detalles que, insisto, dependen de nosotros como comunidad y que van aumentando la situación de contaminación. Otra muy importante, que es una de las que queremos empezar a hacer, es más pedagogía, es más educación ambiental, más boletines. Muchas cosas ya existen, el área metropolitana, Cornare, Corantioquia, tiene mucha información pedagógica, tiene podcast, tiene videos, pero muchas veces nosotros como comunidad o no los entendemos o no nos acercamos a entenderlo, y por eso la invitación también que nosotros como universidad, como estudiantes, como personas, desde este tipo de proyecto, desde nuestra vida a día, desde nuestra vida diaria, podamos enfocar esa pedagogía y empezar a entender esa pedagogía y empezar a hablar del tema. Fue muy interesante, por ejemplo, en las solas pausas activas. En el laboratorio se hizo una pausa activa con los señores de un taller mecánico del barrio. Y uno creía que de pronto no iban a estar muy interesados en el tema. Y se surgen conversaciones muy interesantes donde ellos mismos dicen, es que yo he sentido que mi capacidad respiratoria ya no es la misma. Porque yo he chupado humo acá todo el tiempo. Y ellos mismos dicen, sí, ves, que yo toda la vida he dicho que es que el ruido es muy peligroso, pero nadie me hace caso. Entonces vemos que desde la comunidad ya hay mucho conocimiento y ya hay muchas opciones que de pronto no hemos potencializado lo suficiente y que muchos proyectos de investigación podrían ayudar a hacer esto. Muchas veces todos sabemos que se mide el material particulado, pero ¿cuántos de ustedes habían consultado los datos? ¿Alguna vez habían visto los datos que yo puse acá? Ninguno. Entonces los datos existen y muchas veces mira que lo que dicen es como que deberían monitorear más, pero si lo que hay no ni siquiera lo miramos, es como que monitorear más, ¿cierto? Entonces también esa es la intención del proyecto, como hacer más cercanos esos datos, entenderlos un poquito mejor, para qué nos sirven y que nos vayamos volviendo casi que unos gomosos del tema, porque cuando uno se encarreta con un tema, por así decirlo,
encuentra otras perspectivas, desde nosotros, desde la comunidad, desde el estudio. Y entonces con eso quisiera yo terminar para comentarles de pronto lo que se me ha ocurrido a mí como ingeniera, porque eso es lo que soy. De pronto aquí hay otras personas que no sean ingenieros o que sean psicólogos como por allí o que tengan otras carreras y que vean otras perspectivas de esta problemática y otras posibles soluciones o investigaciones. Yo aquí quiero hablar de las opciones desde la ingeniería, que estoy seca. Ahí. Bueno, ahorita tomo. Listo. Entonces voy a hablar desde las opciones de la ingeniería, que desde la ingeniería podemos definir o usar herramientas para mitigación, podríamos generar mejoras para la eficiencia, pero por lo que hablábamos ahorita del metro, no solo desde la ingeniería, sino desde nuestros comportamientos, porque nosotros somos los que nos atravesamos en el metro, nos atravesamos en la calle y generamos pitos y generamos mayor contaminación. Entonces la eficiencia también se mejora desde nuestro comportamiento. Opciones de captura y uso de material particulado, opciones de estudio del cambio de la composición del suelo, porque ya está demostrado que esos contaminantes atmosféricos muchas veces terminan incorporándose al suelo, lo que genera cambios drásticos en la composición y esto afecta muchos cultivos o afecta pues los bosques. Y la modelación de los efectos en el cuerpo. Esas son como las que se me ocurren a mí desde mi perspectiva. Entonces, ahora para terminar, además de las preguntas que se les puedan ocurrir, me gustaría que me contaran ustedes qué perspectiva se les ocurre alrededor de estos temas que de pronto no se hayan mencionado. Bueno, de pronto alguien tiene una perspectiva de acuerdo a lo que estaba contando la profe. Día uno. Sí. Como la profe dijo, yo no sé nada de ingeniería y tampoco sé mucho sobre contaminación más allá de la que yo me veo afectada todos los días, pero hay algo que me llama mucho la atención y es lo que nos nombras. Yo estudio psicología, lo que hablas de las afectaciones en salud mental por los altos niveles de contaminación. Y pues pensándolo como desde otra perspectiva, pensándolo un poco desde la psicología ambiental y la psicología del lugar, me pensaba como cómo se puede vincular una persona y continuar en un mismo espacio aun cuando le puede generar tanto daño. Y pues claro, eso no, supongo que no es el fin ni ningún objetivo dentro de esa investigación, pero me llamaba la atención porque finalmente fue algo que surgió, cómo ellos permanecen ahí aun cuando genera tanto malestar. Y me llamó más la atención porque yo trabajo en esa zona, yo trabajo para una funeraria, entonces, claro, es verdad, los gritos son impresionantes todo el tiempo, pero yo en ningún momento me había sentado a pensar como esto puede afectar a los vecinos. Claro, yo sé que yo salía como, uy, qué dolor de cabeza, pero hasta ahorita fue que le hice como, me hizo match, y ahorita lo digo como bueno, desde mi perspectiva, yo creo que hay mucha potencialidad ahí como de trabajar esa relación de contaminación de partículas, de contaminación del aire, voy a ponerlo así, pues, y psicología. Pues yo creo que también hay mucho por trabajar y qué hace las personas de la zona también o de otras zonas en cuanto a su salud mental más allá de meditar o qué otras formas de protección han implementado con esto. Y hay algo que me llamó la atención y es que en pandemia creeríamos que la ciudad de pronto está más silenciosa y volver a una normalidad, pues que vuelve a implicar ese río, yo creo que nos hace más conscientes de esa contaminación. Entonces, lo mío no era pregunta, era más una perspectiva. Bueno, y me dijeron, pues vas a hacer un comentario. Bueno, iba a comentar algo que ya que me mencionaste lo de pandemia, que creo que me lo salté ahorita en uno de los circulitos,
que una de las cosas que se empezó a identificar más en pandemia, y creo que todos lo vivimos, que es una fuente de contaminación alta de ruido, son los megáfonos y los vendedores ambulantes. Yo creo que a todos nos pasó que estábamos en una clase, en una reunión, y pasó el de los aguacates, entonces no pudimos hablar, ¿cierto? A todos nos pasó. Entonces esa fue una de las cosas que se identificó en pandemia, y me acordé con lo que mencionaste, que eso pues era muy normal, pero uno de pronto pues no sentía la molestia, pero ahora que ya lo vivimos tan de cerquita, y en el barrio también es una de las fuentes importantes de contaminación. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué puede hacer una autoridad ambiental respecto a eso? Pues no le va a decir vaya y no venda. Pues usted no puede vender. No, pues que sabemos que vive de eso. Pero entonces ahí es donde los procesos de comunidad podrían empezar. Bueno, entonces a esta hora más pasito el megáfono, o empiece desde tal hora, o empecemos a organizar horarios para que no tenga que mencionar todo el tiempo por el megáfono, sino que yo sé que usted está ahí. Pues son procesos largos que no se van a dar de un día para otro, pero que la única forma es desde la comunidad y desde proyectos desde todos los campos. Mira que aquí yo les mostraba ingeniería, medicina, salud pública, podríamos incluir psicología, podríamos hacer algo multiestamentario, y es un solo, bueno, dos problemas de contaminación de los muchos que hay, y se puede abordar desde muchas partes. Ahora sí, el micrófono para que sigas moderando. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos una perspectiva? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se lo está pensando? Porque yo creo que ustedes acá, pues, no sé si todos viven acá en Oriente, supondría que sí. Ustedes que de pronto tienen una forma de vida distinta, tengan otra forma de ver también estas problemáticas. Usted que se está riendo tanto, venga, ¿qué quiere decir? O si tienen preguntas. Claro que sí, esos serían estudios muy interesantes. La primera parte de la pregunta, respecto a qué podemos hacer, pues sería genial empezar precisamente ahora que todavía no han llegado a ese punto que está Medellín. Yo pienso que, sobre todo en agroindustrial, uno de los enfoques más interesantes en este momento y que no está siendo tan estudiado es precisamente esos cambios de composición en el suelo, que podría ser un efecto muy grave pues, para esta región que es tan agrícola y que puede generar cambios muy drásticos en la producción y en la misma capacidad de regulación que usted menciona de las plantas para controlar ese material particulado. Entonces creo que hay un campo de estudio bien interesante. En cuanto a evitar que eso pase, yo pienso que lo mejor es seguir exigiendo
mejoras en la eficiencia, tanto de vehículos como de aviones, como de industrias, que todas las industrias nuevas, los aviones nuevos que lleguen, sean de una mejor tecnología para que generen menos material particulado. Yo soy una enamorada también de la eficiencia porque yo pienso que pues, un proceso, una actividad poco eficiente es pérdida de plata. Todo se traduce en eso. O sea, todo el material particulado que nosotros nos estamos respirando es porque no se quemó y no se convirtió directamente en lo que pues, se quemó mal y se convirtió en contaminación. Materiales, la mayoría son con fibra de vidrio y son pues muy controlados porque son para medición. O sea, estos que tengo acá tienen que ser muy específicos pues su composición con fibra de vidrio, su diámetro muy específico, porque la idea es que no solo atrape, sino que no vaya a generar interacciones pues con el material para poder hacer un pesaje adecuado del material de filtro. Pero yo pienso que además de para las mediciones, el enfoque principal en ese tipo de materiales sería precisamente para disminuir la emisión. O sea, equipos que nos puedan ayudar a evitar que el material particulado pues, se genera dentro de un horno o se genera en una caldera, pero que no salga al aire donde ya es más difícil atraparlo, ¿cierto? Porque este estuvo en el aire y lo atrapamos para poderlo pesar. Para mí siempre lo más eficiente en cuanto a la industria sería evitar que salga, o sea, evitar que salga al aire, y yo pienso que ese tipo de materiales podrían ser una muy buena opción para ese tipo de equipos. ¿Sí respondí a las preguntas? Bueno. Sí, es algo que es relativamente nuevo en los estudios y no está tan amplio, pero sí ya está demostrado que hay cambios en la composición de los suelos por la contaminación. Principalmente es en el azufre. No tanto en material particulado que se deposite, porque por ser tan pequeño lo transporta más fácil el viento y es más difícil hacerle seguimiento. Pero en cuanto al SO2 y el azufre que se llega a depositar en los suelos, sí tiene un impacto bastante grande y se ha demostrado que viene de eso, de la contaminación. Bueno, usted, ¿quién más? Bueno, en este momento pues también estamos compartiéndoles el café porque esta estrategia se llama Café con el Experto, precisamente por eso es un espacio para tomarnos un café, pero para conversar también con alguien que ha venido trabajando un tema específico, en este caso la profesora Diana, con el tema de la contaminación por partículas y ruido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Muchas gracias. Sí, claro que eso va afectando y yo pienso que por ser rural incluso más, porque pues ustedes disfrutan en la ruralidad de una calma mucho mayor que en la ciudad, entonces cualquier ruido es mucho más impactante y afecta muchísimo más. En cuanto a qué se puede hacer, obviamente, pues digamos lo directamente encargado sería el aeropuerto, ¿cierto? Pero en general siempre contamos con mecanismos, por ejemplo, de quejas por ruido,
que es lo que pasa también con los locales de comercio, ¿cierto? Los locales de comercio son muy regulados también por el ruido y ahí se hace otro tipo de medición diferente a la que yo mencioné ahorita, que se llama medición de emisión de ruido. Y ahí se logra determinar ese local que tanto influye en el ruido que se escucha. Entonces, digamos que en ese caso se necesitaría eso, ¿cierto? ¿Qué tanto influye ese ruido del aeropuerto en el ruido ambiental? Entonces, habría que hacer una medición y eso normalmente se maneja por quejas por ruido. Creería que aquí también lo maneja la Secretaría, normalmente la Secretaría o de Salud o de Medio Ambiente. Entonces uno hace, digamos, una queja por ruido y lo que deben hacer es que entonces hacen una medición de qué tanto está influyendo ese ruido, o sea, qué tanto emite como tal ese ruido, porque pues el ruido que nosotros sentimos acá es la mezcla de muchas fuentes. Entonces lo que hacemos cuando medimos emisión de ruido es determinar una fuente cuánto me está aportando a ese ruido. Entonces sería lo que habría que determinar, que probablemente, aunque sea relativamente suave por ser una zona rural, que el límite obviamente también es bajo, pues si es una zona rural residencial, es bajo, entonces probablemente no cumpla y ahí obligarían en cierto modo. Obviamente, pues si son cosas que tienen que hacer, pues no las van a dejar de hacer, pero deberían mitigar, deberían empezar a hacerlas en otra parte donde no se genere tanto ruido para la comunidad o empezar a hacer aislamientos para que no llegue el ruido hasta la comunidad y empezar pues esa gestión. Entonces digamos que el camino sería eso, pues como una queja por ruido, normalmente es ante la autoridad ambiental o de salud, casi siempre de salud, aunque en la parte rural de pronto está a cargo de la otra, pero en una de esas dos normalmente se puede presentar pues como ese tipo de quejas y ese sería el proceso. Profe, usted habla de la contaminación por ruido, ¿verdad? Y material particulado. Yo vivo en La Ceja. Y bueno, aquí yo creo que hay varios de La Ceja. Y cuando uno entra a La Ceja hay un olorcito. Esa contaminación, digamos, yo sé que uno es, digamos, un grito perdido si no hay un compromiso de una entidad estatal o de control ambiental. En cuanto a la contaminación por olores, y no me refiero solo a olores desagradables, hay olores que en principio son ricos, ay, huele a café, pero ese café y ese chocolate todos los días, ¿verdad? Hay muchas tostadoras, hay muchas empresas que queman cosas y huele. ¿Y cómo está en Colombia en la normativa? Digamos, uno como ciudadano, uno a dónde va, de qué se pega para poner una queja cuando piensa que hay algún tipo de contaminación que está superando lo que uno pueda soportar, como dice la compañera, que es un ruidito que de pronto para alguien es imperceptible, pero que ellos lo están viviendo todos los días, ya llega, ya eso no, ya ese ruido es como el de la panadería, ya estoy cansado de oler a pan, de oler a café todos los días, entonces se vuelve crónico. ¿En cómo estamos en normativas y esa contaminación por olores? Bueno, pues en cuanto a la contaminación por olor en general, digamos la normativa no es muy estricta. Está regulado principalmente cuando son VOC, que son olores muy fuertes y que aparte pues ocasionan daños muy graves. Entonces esa parte, cuando son VOC sí son muy regulares. Pues cuando son volátiles orgánicos, orgánico-clorados, sí está un poco más regulado. En general, pues hay unos TLB en cuanto a la parte de salud ocupacional, que sí sería como para prácticamente cualquier sustancia y que se regula más como dentro del ambiente laboral. Pero digamos los olores como tal al aire libre, hasta donde yo conozco, no están tan regulados pues aquí en Colombia. Están muy regulados cuando son VOC o cuando son pues con azufre, que generan pues olores también muy fuertes, entonces ya son contaminantes específicos que sí en la norma de calidad del aire están regulados y tienen unos límites, pero ya pues como los otros que igual son molestos y que no están de pronto con una afectación tan específica en la salud, sí la norma no es tan estricta en Colombia desafortunadamente, entonces ahí sería más como identificar
pues, qué sustancia de pronto podría ser para identificar si está dentro de la normatividad de calidad del aire, y si no, entonces ya más como desde la parte de seguridad laboral o seguridad en el trabajo, que ya serían les aplicarían los TLB. Bueno, la pregunta es en torno al proceso de investigación como tal. Por ejemplo, se hablaba de unas comunidades, ¿cierto? Se escogía cierto tipo de comunidad. Entonces, la pregunta es, para muchos de acá que estamos en el camino de la investigación, de desarrollo de nuevos proyectos, si antes de eso se hacía un análisis de problemáticas o cómo identificaban esa población objetivo, por decirla vulnerable, bueno, todo ese tipo de cosas. Me gustaría saber. Gracias. Bueno, sí, lo ideal es conocer anticipadamente la problemática de la comunidad. En nuestro caso, digamos que una ventaja y desventaja es que sabemos que en Medellín, en cualquier parte prácticamente, la calidad del aire ruido es un problema. Entonces, casi que en cualquier barrio que escogiéramos era ubicado en Medellín, que tiene esta problemática, es un barrio del centro, pero que no está incluido en la zona de aire protegido. Entonces, la zona de aire protegido es una zona del centro en la que están intensificando muchas acciones con la comunidad y de medición para mejorar la calidad del aire. Pero el barrio no está incluido en esa zona. Entonces, es como complementar el trabajo que ya está haciendo la autoridad ambiental porque no está incluido el barrio. Entonces, esa es una de las razones por las que escogimos ese barrio. Aparte, para mí, una de las razones principales es porque siempre yo pienso que las cosas deberían empezar por casa, y nosotros, pues tanto la Facultad Nacional de Salud Pública como la de Medicina están ubicados en ese barrio, Jesús Nazareno. Entonces, este es un proyecto UPE, que es un proyecto de extensión e investigación, que está patrocinado pues por la universidad y que busca precisamente eso, la alianza entre comunidad y academia. Entonces, pues qué más que empezar por nuestra casa donde estamos ubicados y empezar a generar esas alianzas. Entonces yo pienso que no siempre tiene que ser como que influir en la parte donde está más contaminado del mundo y ahí es donde tenemos que trabajar. No, porque la contaminación que se genera acá también afecta en otras partes, porque el mismo viento se lo lleva. Entonces podemos trabajar acá, podemos trabajar allá. Hay muchas formas de enfocar el problema o de seleccionar. Entonces lo ideal es, sí, pues, por ejemplo, pues aquí que estamos respirando un aire tan puro, de pronto no sería tan necesario hacer mediciones, ¿sí? De pronto como punto de referencia sería interesante. O pues en ruido aquí tampoco hay tanto, pues a no ser de que todos estemos afuera gritando. Entonces de pronto no sería como tan importante hacer mediciones, pero incluso acá, que aún no es tan grave el problema, es importante conocer como la perspectiva de la comunidad. Entonces de pronto esa sería mi invitación, como cuando estemos definiendo el lugar, de pronto no nos cerremos a que tenga que ser el del mayor problema. A veces es mejor empezar, aunque no sea el del mayor problema, pero donde tenemos más acceso, donde es más fácil comunicarnos con la comunidad. En nuestro caso, la Facultad de Medicina ya había adelantado trabajos con la comunidad del barrio, entonces ya estaban los contactos, eso nos ayudaba como a poder trabajar mucho mejor, a poder trabajar mucho mejor el proyecto. Entonces todo eso nos ayudó pues como a seleccionar el barrio como tal. Y lo que hicimos fue que aparte de estas actividades iniciales del diagnóstico participativo, era validar que la comunidad sí estuviera interesada en eso, ¿cierto? Porque una cosa es que a todos nos afecta, pero a veces la comunidad simplemente no quiere saber de eso, no le interesa saber de eso. Entonces, con el diagnóstico participativo lo que hicimos fue eso, involucrarnos con la comunidad y validar que de verdad sí fuera un asunto que a ellos les interesara. Es muy importante ahí tener ese apoyo de la comunidad y no simplemente actuar, intervenir y ya. Entonces es trabajar con ellos de verdad. Yo creo que también hace un rato el profe decía que pues, nosotros no solo investigamos para resolver problemas, sino también para prevenirlos. Entonces yo creo que eso también es importante. Quizás acá no haya un índice de contaminación alto, pero qué bueno prevenirlo antes de que ocurra. O qué bueno hacerle un llamado a las autoridades antes de que sea peor o sea más inmanejable. ¿Quién más quisiera realizar alguna pregunta, comentario?
Buenas tardes. Y mi pregunta es más sobre todo a la parte de los sólidos, pues las partículas, que por ejemplo yo he leído sobre artículos que en China, que es un problema muy horrible la contaminación de las partículas, ellos crearon filtros. En Medellín se ha planteado esa idea de que o solo es como para investigación. Gracias. Pues nosotros, lo ideal sería llegar a ese punto en algún momento. Digamos que en Medellín tenemos en parte la ventaja, es que por nuestro clima podemos usar mucho también como los filtros naturales, que son los árboles. Entonces siempre ha sido como la primera apuesta, primero sembrar. Incluso también les cuento que en el proyecto una de las ideas era sembrar árboles, pero resulta que cuando fuimos a recorrer el barrio no hay donde sembrar árboles. Entonces ahí fue, digamos, exacto, entonces si todo es cemento, ¿dónde sembramos, ¿cierto? Entonces ahí la solución que encontramos, digamos, provisional es, bueno, no trabajar con árboles, sino jardines verticales, que se está trabajando también mucho ya en Medellín, que no requiere tanto espacio, de pronto no son tan eficientes como un árbol de hoja grande que puede filtrar mucho más el material particulado, pero de todas maneras sirve para mejorar la calidad del aire, para regular temperatura, para muchas cosas. Entonces digamos que en Medellín se ha utilizado muchísimo más, es como los purificadores naturales, pero me parece que no debemos descartar del todo otro tipo de filtros como los que mencionas, que yo sé que en China se han usado mucho, en Holanda, que son filtros que utilizan energía para depositar ese material particular. Ajá. También hay otros de microorganismos que primero los depositan pues en algún filtro y luego los tratan como con microorganismos. Hay muchas opciones y lo que me parece más interesante de esas opciones es que muchas veces termina siendo un producto, ¿cierto? Algo que se puede usar, ¿cierto? Esto que se depositan, por ejemplo, con electricidad, los comprimen y los convierten en diamantes para anillos. Entonces, imagínate, pues, la contaminación se volvió un producto caro. Entonces, a mí me parece que esa es la tendencia que también deberíamos, pues, nosotros seguir. Digamos que hay dos tendencias en ese sentido y unos critican mucho que se vayan como a la parte tecnológica sabiendo que la naturaleza lo hace. Entonces, si un árbol lo hace, como para qué tengo que construir una máquina, dice una tendencia. Otra tendencia, yo creo que estoy un poco de acuerdo con las dos, pero otra tendencia es que sí, pero para que un árbol pues para que los árboles lo hagan necesitamos muchos árboles y no tenemos dónde sembrar, entonces, exacto, exacto, entonces también necesitamos lo otro, entonces yo pienso que no podemos ser ni tan de uno ni tan de otro cerrados, sino que tenemos que empezar a mezclar. Entonces digamos que la solución más fácil inicialmente sí es empezar a colocar jardines donde se pueda, porque eso aparte de la calidad del aire mejora la apariencia del barrio, mejora muchas cosas y no es tan costoso, ¿cierto? Pero no se debe descartar las otras opciones. Para mí lo ideal sería que, por ejemplo, hay bicicletas que usan filtros y que a medida que tú vas andando vas filtrando el aire y entonces el aire que tú filtras te llega a ti. Entonces, pues aparte de que estás limpiando el aire, tú estás respirando mejor aire porque te llega directamente al que tú estás filtrando. Entonces son tecnologías que no son tan descabellado tenerlas acá. Yo no lo veo como algo que necesitemos 20 años para tenerlas acá, no me parece. Lo que pasa es que de pronto no ha habido como la urgencia porque tenemos esas otras opciones en muchas partes de sembrar, pero pienso que es algo que debemos ir trabajando y que también son unos caminos interesantes de investigación porque la tecnología ya existe, pues obviamente en muchas partes está despatentada, entonces hay que mirar es como traer la tecnología o crear nuevas tecnologías al respecto, pero la forma de hacerlo está. Lo que pasa es que todavía nos falta gestionar un poquito más, pedalear otro poquito más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, el comentario es en torno a que a la hora de desarrollar proyectos, muchas veces pensamos, no, es que no, yo no lo puedo desarrollar con cierta persona porque es de otra rama. Por ejemplo, soy ingeniería urbana, ingeniería bioquímica, pero este es un claro ejemplo de que se pueden desarrollar proyectos interdisciplinarios. Por ejemplo, ahí habla pues de, por ejemplo, de los olores, ¿cierto? Entonces, alguien de ingeniería química, bueno, con bioquímica, ¿cómo vamos a solucionar esto mediante la bioremediación? Problemas, por ejemplo, en torno a las emisiones. Entonces, uno de ingeniería urbana, bueno,
cómo vamos a desarrollar un proyecto de movilidad que nos permita mitigar ciertos impactos. Entonces, la invitación es para que los que deseen también participar de nuestro semillero. Semillero se idea, general, el semillero es de carrera de agroindustrial, pero pues tenemos varias líneas de investigación y en el que pueden participar pues todas las personas sin importar pues como tal la rama del conocimiento. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo. De pronto el profesor quiere. Había pasado por alto que para la transmisión. No, muy contento por esta actividad que trata de darle vida nuevamente a los semilleros, porque hace unos días me preguntaban que qué se necesitaba para entrar al semillero, que si era que tenía que tener notas de 4,5, 5, no, no. Para entrar al semillero lo que se necesita tener es ganas y amor por la investigación. Sí, o sea, bueno, si tienes notas altas, pues eso no, pues eso no afecta. Pero para estar en el semillero es simplemente interés en querer aprender cosas nuevas. Mire todo lo que vimos. No se pone a pensar en todas esas cosas que los investigadores y los científicos están haciendo para mejorar eso de lo cual uno se queja. Entonces, reafirmo la invitación que nos hace Sebastián. El semillero Se Idea está abierto para todos y como les digo, nuevamente lo único que se necesita es querer investigar en el tema que le guste. Donde usted se sienta apasionado, ahí tiene un espacio en el semillero Se Idea. Muchas gracias entonces a la profesora también por apoyarnos con estas investigaciones. Gracias. Bueno, nuevamente gracias para todos por la asistencia. En verdad que muy bonito, muy importante que nos acompañen en estos espacios de investigación y no sé si la profe quisiera mencionar algo. Sí, también como hacer la cuñita de lo que estaban hablando, que yo he aprendido, pues incluso recientemente, la importancia de la interdisciplinariedad, porque uno se acostumbra mucho a veces a hablar y trabajar como con la gente de su misma rama y llega a un punto en que de pronto no puede aprender tanto como si trabaja con gente de otras ramas. O sea, esa es una de las enseñanzas que yo siento que hemos tenido de este proyecto, que la interdisciplinariedad que ha tenido el proyecto nos ha enseñado mucho y sobre todo desde la comunidad. Entonces también está la invitación, pues que si creen que podemos hacer alianzas, que podemos mirar enfoques de otro tipo de proyectos o de esto con el Laboratorio de Higiene Ambiental de la Facultad Nacional de Salud Pública o con medicina, para que empecemos a integrar mucho más las seccionales, las carreras, las disciplinas. También estamos abiertos pues a esta comunicación y bienvenidos pues si alguna vez también quieren conocer el laboratorio, algunos de los equipos, podemos coordinarlo, pues aunque ustedes tienen muy buenos laboratorios aquí, pero pues en cuanto a monitoreo de calidad del aire, el laboratorio tiene equipos interesantes que podrían conocer. Entonces también abiertos a que estos espacios generen eso, alianzas entre nosotros mismos que potencialicen mucho más nuestro quehacer y nuestras investigaciones. Muchas gracias. Bueno, no, yo quería decir lo último, ya para no extendernos más, es que me estaba recordando pues la profe, que en el semillero hay estudiantes de ingeniería agroindustrial, bioquímica, hay de urbana, de ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, ingeniería civil, entonces, como pueden ver, es interdisciplinario. La invitación es que nosotros como ingenieros estamos muy guiados a la investigación, desarrollo de proyectos. No es lo mismo cuando se desarrolla un proyecto en un semillero que cuando no se desarrolla dentro de un semillero, porque cuando estamos dentro de un semillero tenemos mucho más apoyo, tenemos la posibilidad de participar más en eventos nacionales e internacionales. Entonces, bueno, nosotros
haremos convocatoria y bienvenidos también a lo que es la red de semilleros como tal, que somos los encargados, como mencionaba Lina, de coordinar todos los procesos que están dentro de los semilleros. Y bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y espero volverlos a ver pronto. Gracias.